Que Dios los bendiga a los cumpleañeros. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra del Señor. Acompáñame a orar. Padre, te ruego de la dirección de tu Espíritu, Señor, la gracia, la sabiduría tuya para trazar esta palabra, para vivirla, Señor, y para que se cumpla el propósito por el cual tú la traes. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado estuvimos estudiando acerca de dos requisitos indispensables para ser discípulo de Jesús. Y miramos uno, el cual fue el arrepentimiento. Hoy vamos a ver el segundo requisito. Este es el tema número 3 de nuestra serie que estamos llevando, verdaderos discípulos. El tema es el segundo requisito indispensable para ser discípulo de Jesús. Segundo requisito indispensable para ser discípulo de Jesús. ¿Cuál es, según la Biblia? Creer, fe. Acompáñenme en su Biblia al Evangelio de Marcos. Vamos a tomar el mismo pasaje de base que tomamos el domingo pasado. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí están los dos requisitos: arrepentíos y creed. La palabra griega que en este texto se traduce para creer es la palabra pisteuo, así como se escucha, y quiere decir confiar, creer, encomendar. Pisteuo es un verbo que denota el significado de la fe. El tema de la fe, póngame atención en esto que voy a explicar. El tema de la fe en la Biblia es un tema muy amplio. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra personas con una fe superficial. ¿Cuál es el tipo de fe o el tipo de personas con una fe superficial? Este tipo de fe la tienen aquellas personas que creen que hay un Dios. Creen que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios, pero no se someten a la palabra, no la obedecen. Por lo tanto, no se ve un cambio genuino en la persona. La persona dice: yo creo en Dios. De hecho, la persona se puede decir: soy creyente en Dios, creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero no se ve ningún cambio en la persona. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la palabra para arrepentimiento? Es la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mente, cambio de vida. A esta fe se le llama fe superficial. Santiago la llamó fe de los demonios. Qué feo, ¿eh? Eso está escrito en Santiago 2:19, no lo busque, anótelo. Fe de los demonios. Santiago dijo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y luego añade Santiago más adelante: la fe sin obras es muerta. No puede decir alguien que tiene fe en Jesús, que ha tenido la fe que transforma, que regenera, y sus obras demuestran lo contrario. A esa fe se le llama fe superficial, como la fe de aquel rey llamado Agripa. ¿Cuántos lo recuerdan? En el libro de los Hechos capítulo 26, verso 27 y verso 28, cuando Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a lo que te estoy diciendo? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. Pero en el versículo 28 de Hechos 26, el rey Agripa le dice: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Bueno, creía
Y ahí creer, en ese pasaje de Hechos 26, es la misma palabra griega pisteo o pistis. Entonces, la Biblia cuando habla de creer, habla en varias definiciones de creer. Y no debemos de confundirlas, porque alguien puede tener algún concepto de creer y está confundido. Otro concepto de creer es aquel que sí produce un cambio en la persona, que es un cambio radical, que se le puede ver, se le puede notar, como al lechero aquel que contamos en uno de las predicaciones. Hasta la leche sabía diferente. Lechero, ¿qué te pasó? Hasta la leche sabe diferente. Te ves diferente, te comportas diferente. Hasta la leche sabe diferente. Bueno, es que antes le echaba agua y ahora pues ya me arrepentí. El creer que Jesús demanda en Marcos 1, verso 15, arrepentíos y creed. Ese creed es aquella creencia, aquella fe, aquella confianza que hay en el Evangelio, en la palabra de Dios, para obedecer, para someterse, para dar frutos dignos de arrepentimiento. Creo que Jesús ha venido para darme vida nueva, para salvarme, y creo que el poder de su Espíritu me va a guiar, me va a ayudar. Creo que su palabra es verdad, creo y me voy a someter porque creo que eso que está diciendo es verdad. Esa fe es la fe que conduce a la salvación. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia somos salvos por medio, el conducto de la fe. Esa es la fe que Cristo demanda. Hay otro concepto de fe, pero eso es para los que ya somos salvos, y a esto se le llama como la fe que acabo de mencionar se le llama como fe salvífica, aquella fe que conduce a la salvación. Pero una vez siendo salvos, ya siendo cristianos, debemos de tener un rasgo distintivo, o entre tantos rasgos distintivos, los cristianos debemos de tener un rasgo distintivo como fruto del Espíritu Santo, que está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 22, y es la fe común que se le llama de los cristianos. ¿Y qué es eso? Es vivir diariamente creyendo en las promesas de Dios, creyendo en la palabra de Dios. Ya somos cristianos, fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora vivimos por fe, creyendo en el Señor, en fe, que todo lo que dice es verdad, que Él nunca llega tarde, que todo lo que Él promete lo cumple, y que Él está con nosotros todos los días, y que nada ni nadie nos puede separar de su amor, y creemos que todo obra para bien, y que Él tiene absoluto control, y eso es fe, vivir en fe, y es un rasgo, más bien dicho, del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22. Pero hay otra definición de fe también para los que ya también somos cristianos, y a esto se le llama el don de fe, y no todos lo tienen. ¿Qué es eso, pastor? Eso está registrado en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, y es una capacidad específica, especial, que el Espíritu Santo reparte a los que Él quiere. ¿Cómo opera el don de fe? El don de fe opera en casos muy difíciles de vida o muerte, o casos extremadamente difíciles de solucionar, y de pronto Dios le da a una persona el obrar en don de fe, como Elías cuando oró, cuando peleó contra los 450 profetas de Baal, como Abraham cuando le creyó a Dios, cuando le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, y le creyó Abraham a Dios. Y acá en Hebreos 11 dice, y por fe
Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le creyó? Le creyó que anteriormente le dijo: este es tu hijo y de él voy a multiplicar la descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Y como todavía no había tenido descendencia en Isaac, su hijo, no había tenido nada de descendencia, él dijo: bueno, Dios me prometió, dice en Hebreos 11, Dios me prometió que de él va a multiplicar la humanidad. Ahora me pide que lo mate, yo lo sacrifico, algo va a hacer Dios. O me lo resucita después que lo mate, o me va a impedir que lo mate a última hora. Yo no sé qué es lo que va a hacer, pero algo va a hacer. Eso se llama don de fe. Eso se llama una capacidad especial, específica, y opera a favor de los demás creyentes. Dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7, los dones y las capacidades que Dios nos da a los cristianos no son para nuestro propio beneficio, son para beneficio de la iglesia, son para beneficio de los demás. El don de fe opera para beneficio de los demás. La fe salvífica opera para beneficio mío. ¿Por qué? Porque creo en la palabra, creo en lo que Jesús dice y el beneficio es mío, me salvo. Es diferente. La fe común de Gálatas capítulo 5 verso 22 es un rasgo distintivo de todos los cristianos que debemos de vivir en fe todos los días. Y son conceptos diferentes y no debemos confundirlos. Y hay una fe superficial, que tú sales a cualquier parte, en cualquier lugar, y le preguntas a las personas: ¿crees en Dios? Y ellos te van a decir que sí. Vas a encontrar a un drogadicto, a un borracho, a un asesino. ¿Crees en Dios? Y te van a decir: el de arriba es el bueno. Yo creo. Pero no tienen la fe salvífica, no tienen la fe común y menos el don de fe. Entonces, ¿cuál es la fe de la cual vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la fe que conduce a salvación, la que Jesús demanda en Marcos 1:15: arrepentíos y creed. Arrepéntete y créele a Jesús. Ahora, vamos a ver qué es lo que vamos a aprender acerca de este pasaje. Mire, todas las religiones del mundo, póngame atención en esto, ofrecen la salvación a todas las personas por medio de las obras. Todas. Los mormones, en cuanto más caminen, más escalones tienen para el cielo. La iglesia tradicional, en cuanto más obras buenas hagas, le vas añadiendo un peldaño a tu escalón para el cielo. Y todas ofrecen la salvación por medio de obras. La Biblia enseña que la salvación nada más es por medio de la fe. Créele, pero cree para producir cambio, cree para vivir en sujeción, cree y demuestra. Ese es el tipo de fe, una fe que tiene cimentada una total confianza y convicción en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra evangelio se traduce de una palabra griega, así como se escucha, euangelión, y quiere decir buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús te salva, Jesús te transforma en una nueva persona, en una nueva criatura. Jesús te ayuda con su Espíritu Santo a formar su carácter en ti día con día. Esa es la buena noticia. Jesús pagó por ti la deuda impagable. Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos, porque más adelante quiero llegar a un punto que quiero explicar. Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17, Pablo explica a los romanos la importancia de creer en el Evangelio. Voy a volver a decir algo que he dicho en las predicaciones anteriores. De todas las personas que están aquí sentadas, que es un buen número de ellas, usted tiene toda la libertad de creer lo que yo voy a explicar a continuación o no creerlo. Pero debe saber que cualquiera de la decisión que usted tome va a tener consecuencias con peso por la eternidad.
Y no es para asustarlo, se lo voy a mostrar con la Biblia. Romanos 1:16 dice, Pablo hablando, escribiendo, inspirado por Dios, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, la buena noticia, el mensaje de Jesús, la palabra de Dios, que Jesús vive, que Él sigue regenerando personas hasta el día de hoy, sigue transformando matrimonios hasta el día de hoy, sigue cambiando maneras de pensar de las personas hasta el día de hoy. Pablo dice: no me avergüenzo de explicar que hay un Cristo vivo y su palabra es poderosa y Él es poderoso para hacer cambios maravillosos en las personas. Y nunca me voy a avergonzar de explicar eso. Y esa causa lo llevó a la muerte. Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Pero lea con atención lo que sigue, dice: a todo aquel que cree. Eso es lo que Jesús demanda en Marcos 1:15, cree. Es poder para salvación a todo aquel que en Él cree. Al judío primeramente. ¿Por qué primero a los judíos? Porque ahí llegó Jesús. En su soberanía a Él le plació venir de la descendencia de los hebreos, allá en la región de Oriente, en Israel, allí, de un pueblo de la descendencia de Abraham. Ahí a Él le plació, a Dios le plació que de ahí, y a ellos llegó primero. Por eso dice Juan 1:11 y 12, a lo suyo, y habla en singular, lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Salvar. A lo suyo vino, y luego habla en plural. Y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los judíos. No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice aquí, al final del verso 16, al judío primeramente y también al griego. Entiéndase, a los gentiles. ¿Qué es gentiles? Todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios del antiguo tiempo, a los israelitas, a la descendencia de Abraham. Y luego dice el verso 17, porque en el evangelio, la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, todo lo que anuncia el mensaje de Dios, porque en el evangelio, escuche, la justicia de Dios se revela por fe, creer, y para fe, para vivir en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por creer. Mire, cuando Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3, la Biblia dice que Nicodemo era un maestro prominente. ¿Qué es prominente? Sobresaliente sobre los otros maestros. Había un rabino, dice en Juan 3, había un maestro sobresaliente, que no era cualquier maestro, era un maestro entendido en las escrituras. Cuando Nicodemo tuvo el encuentro con Jesús, Nicodemo busca a Jesús porque tenía una profunda necesidad de ser instruido por el maestro de maestros. Y Jesús le dice algo bien maravilloso a Nicodemo. Jesús le dice: Nicodemo, tú eres maestro de Israel, pero debo decirte algo. Debes aprender y comprender y creer. Escúchame, Nicodemo. Aprender, comprender, pero sobre todo, creer de todo corazón que yo he venido para salvar a todo el que cree. Y tú, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Pero soy maestro. No importa, necesitas nacer de nuevo. Pero soy del linaje de Abraham. Necesitas nacer de nuevo. Pero es que yo creo que hay un Dios. Sí, pero necesitas. El pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, más usado para evangelizar es Juan 3:16. Y Juan 3:16 está en el contexto
de la conversación de Jesús con Nicodemo. Juan 3:16, Jesús está hablándole a Nicodemo y le está hablando a toda la humanidad. Y usted se lo sabe de memoria, pero yo lo quiero leer hoy. Y dice Juan 3:16, entienda que es parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. Y dice, eso le está diciendo Jesús a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí va, pero aquí no es de creer superficial. En los días de Semana Santa, ¿cuánta gente hace Via Crucis? Hace una réplica de lo que sucedió según los renglones de la Biblia. Y muchos de esos que están haciendo las réplicas y participan de personajes, creen de una manera superficial y no han creído de una manera que produce cambio, que recibe la vida eterna. Cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, le dice, Nicodemo, tú tienes conocimiento de la Biblia, eres un maestro prominente. No hay en Israel prominencia, entendimiento en lo que es humanamente, como tú, Nicodemo. Pero no has entendido la profundidad de lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice en el Antiguo Testamento. Esos renglones hablan de mí, habla de que yo he venido para salvar al que cree. Y llega al versículo 16, Jesús le dice, de esta manera Dios ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, pero ese creer es de creer para obedecer, para someterse, para sujetarse, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero que note que aquí Jesús enfatiza en vida eterna y en perdición. Y la perdición, la condenación del ser humano es por no creer, pero no creer de una manera radical que produce un cambio. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ese no fue el propósito, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora lea con atención el verso 18 y dice, el que en él cree no es condenado, si cree de todo corazón y permanece en esa creencia. Pero el que no cree, dice ahí, ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya no tiene oportunidad? No se refiere a eso. ¿Qué quiere decir? El que no cree ya permanece en la condición de condenado. Si aquí hay alguien que no cree, discúlpeme, pero tengo que decir eso. Si aquí hay alguien que no cree que Jesús salva, que no cree que esto que estamos leyendo es verdad, es vida, si no lo cree para someterse, sujetarse, obedecer lo que este libro dice, usted está en una condición de condenado ahorita. Pero puede cambiar el rumbo de su camino y de su eternidad creyendo, pero un creer que demanda Jesús en Marcos 1:15. Cree y sométete, obedece. Retomo ese verso 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está en postura de condenado hasta el día de hoy. Ya está en postura de condenado. Y alguno de aquí pudiera decir, pero yo creo, analízate a ver si no es una fe superficial como la del rey Agripa. Si no ha habido cambios en tu vida, si sigues siendo la misma persona y no se ven cambios en tu vida, debo decirte, y debo decírtelo a tiempo, debo decirte que tu fe ha sido superficial hasta el día de hoy. Y debes tener fe que produce cambios. Y debo decírtelo a tiempo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación de las personas, y aquí quiero adentrarme un poco más a profundidad. La condenación de las personas, escúcheme bien, no es porque Dios así lo desee, no es porque Dios lo quiera.
Los que están en una postura de condenados hasta el día de hoy, incluso los que mueren y mueren en condenación, no es porque Dios lo haya querido, ni es porque Dios los haya predestinado para perdición, como algunas corrientes teológicas lo enseñan. No, no es así, yo quiero aclararlo con la Biblia. La condenación de las personas, tanto de los que están en postura de condenados que estén con vida y los que murieron en condenación, fue por una causa y consecuencia personal, individual de cada persona, porque no creyeron y no permitieron que el evangelio penetrara para producir cambio, no permitieron que Jesús hiciera reposar su Espíritu Santo en ellos, no permitieron que Jesús viniera a reinar en sus vidas, no creyeron que Jesús los podía transformar en una nueva criatura, y murieron así. Y algunos están con vida, pero están en postura de condenado, porque no han creído para dar el fruto, la evidencia del arrepentimiento. La condenación, repito, no es porque Dios así lo haya decidido, ni porque algunos enseñan que en su sola soberanía, y yo entiendo esa parte de la soberanía de Dios y trato de entenderlo lo más que puedo, pero algunos dicen, Dios en su absoluta soberanía, Él decide, a este salvo y a este lo dejo para el infierno. Hay corrientes teológicas que así enseñan. Una de ellas se llama calvinismo. ¿Y por qué se llaman calvinismo? Porque un teólogo reformado francés del antiguo tiempo llamado Juan Calvino, él creyó que así Dios es como obra. Dios decide y Él es el que quiere que unos se salven y Él es el que quiere que otros no se salven, aunque crean, aunque quieran. Es más, ellos dicen, ni quieren. Y dicen, y la condenación depende de Dios, porque Dios así lo quiere. En Casa de Oración no creemos eso. En Casa de Oración creemos que la salvación es para todos, pero la única forma de obtenerla es por medio de la fe, es por creer en Él, y esa es una decisión personal de usted. Y lo vamos a tratar de explicar con la Biblia. Ese pasaje que yo mencioné hace un momento de Efesios capítulo 2, versículo 8, quiero entrar en él para explicar algunas cosas en el entendimiento que tenemos en Casa de Oración Nogales y todas las casas de oración. Efesios 2, 8. Este es un pasaje de la Biblia que ha sido enseñado por muchos años atrás en dos interpretaciones. Obviamente que en Casa de Oración nos inclinamos a una de esas interpretaciones. Vamos a verlas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a tratar de desmenuzar ese versículo. Este pasaje habla de varios puntos de suma importancia. Habla de la gracia de Dios. Porque por gracia, ¿qué es gracia? La gracia de Dios es cuando Dios nos da algo que no merecemos. La misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. Merecemos condenación. Y por su misericordia no te la da. Te da algo que no mereces. Eso se llama gracia. La gracia de Dios es cuando Él te da algo que no mereces. Misericordia es cuando no te da lo que mereces. Espero y me esté entendiendo. Bueno, por gracia sois salvos. Aquí habla de salvación. La salvación es la profunda necesidad que todos los seres humanos tenemos. Todos pecamos,
Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por tanto, cuanto todos pecamos, entonces todos necesitamos salvación. Aunque crea que es muy justo la persona, necesita salvación. Todos. Habla también de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra que ahí se traduce para don de Dios, no es la misma palabra que se traduce para dones en dones espirituales de 1 Corintios 12. La palabra que aquí se traduce para don es la palabra griega, así como se escucha, dorón. Y quiere decir regalo. Regalo de Dios. Si lo leyéramos en la traducción del original, por gracia sois salvos por medio de la fe, y este regalo pues no es tuyo, pues es un regalo de Dios. Bueno, aquí viene una pregunta para aclarar las dos posturas que se han enseñado por años atrás, que se enseñan dos posturas de este versículo. Pregunta: ¿cuál es el regalo de Dios en ese versículo? ¿Quién me lo responde? La fe. Algunos dicen que es la fe. Vamos a ver quién responde otra cosa. ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación, dicen otros. Quiero aclarar, estas dos son las dos posturas que hay hasta el día de hoy. Unos dicen que el regalo de Dios es la fe, otros dicen que el regalo de Dios es la salvación. En Casa de Oración Nogales creemos que el regalo de Dios es la salvación, no la fe. La fe es una reacción particular, individual, personal de cada quien. ¿Qué se produce al oír la palabra de Dios? Si la fe, y agradezco a los que participaron, y no es que quiera verme como el chacal que se equivocó, no, porque podemos estar equivocados también nosotros, pero hasta el día de hoy es lo que creo. Si la fe fuera el regalo de Dios, algunos enseñan que, sobre todo la corriente calvinista, que Dios no le regala fe a todos, que por eso que Él decide no darle fe a todos para que no se salven. La corriente calvinista dice, Dios le da fe a algunos porque Él quiere que estos se salven. Aquel no tiene fe porque Dios no le dio. Y hay algunos pasajes que parece que dicen que Dios da la fe, pero yo les animo, les motivo que estudien contextualmente, hermenéuticamente. Voy a ver aquí, vamos a ver, voy a volver a leer ese versículo 8, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ahí el problema de interpretación es esto. Unas corrientes dicen, esto se refiere a la fe. Otros dicen, esto se refiere a la salvación. Yo creo firmemente que esto, de lo que Pablo habla ahí, es la salvación. No es tuya. Nadie se puede salvar a sí mismo. No es tuya. Tú no le puedes dar la salvación. Como la salvación es mía, pues yo te la doy. Pablo dice en algún pasaje de los Romanos, dice, quisiera entregar mi salvación a cambio de la condenación de los israelitas, no importa que yo me condene. Llegó a decir eso. Y Dios le dice, no, porque la salvación no es tuya, es mía. Algunos dicen, pero yo la doy. Pero alguna corriente teológica dice, pero no la doy para todos. Nosotros creemos, Dios la da para todos. La única forma de recibirla es por medio de la fe. Ahora, cuando la Biblia habla, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9 lo aclara y dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué cosa? La salvación. ¿Qué cosa es la que recibimos no por obras para que nadie se gloríe? La salvación. Es la salvación. Ahora, es verdad que es Dios quien pone todos los medios para la salvación. Esa es una gran verdad. Es Dios el que pone
todos los medios para la salvación. Es más, en Hebreos capítulo 2, versículo 2, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Sí, ¿por qué? Porque Él es el autor de la palabra. Baste leer el contexto de Hebreos capítulo 1, donde dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay que atender el mensaje, el cual los israelitas despreciaron y tuvieron su justa retribución. Por lo tanto, no descuides el mensaje de Dios. Cuando la Biblia llega al capítulo 2 de Hebreos, dice: Jesús es el autor y consumador de la fe. Sí, ¿por qué? Porque su Espíritu Santo es el autor de la inspiración de toda la Escritura. Él es el autor de la palabra que produce poder de Dios para salvación, que se cree y que llega a la persona a ser transformada. Él es el autor y consumador de la fe, pero no porque Él haya dado fe a este y a aquel no y a aquel sí. No, la fe es algo independiente que cada quien decide. Tú decides creer o no. De lo contrario, ¿cómo es que Jesús demanda en Marcos 1:15, arrepentíos y creed? Arrepentíos y creed. ¿Cómo? Imagínate que le dijera: arrepentíos y creed, ya te di la fe. La definición de fe la encontramos en Hebreos 11. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esa certeza es certeza de cada quien. Y llegando al versículo 6 de Hebreos 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y quiero decirle que allí está hablando de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y alguien pudiera decir: pues sí, pastor, ahí está hablando de gente que fue predestinada y que siempre vivieron en una vida recta en fe. No, ahí habla de una mujer llamada Rahab, que fue prostituta, pero le creyó al mensaje de los israelitas, de los espías. Le creyó, y cuando ellos le dijeron: mira, servimos al Dios verdadero, a aquel que escucha el clamor de los que le creen a Él. Si tú crees que Él te puede salvar, ayúdanos, y Él te va a ayudar a ti, pero no por lo que hagas simplemente o meramente con nosotros, sino porque le crees a Él. Y es mencionada en la antesala de los héroes de la fe. Por la fe Rahab le creyó a Dios y fue salva. Además aparece en la genealogía de Jesús. Le creyó, pero no porque Dios la haya predestinado de una forma como se enseña con nuestros hermanos calvinistas. Repito, es Dios el que da la salvación, pero usted, al escuchar mensajes como este, usted tiene todo el derecho de creerlo, de rechazarlo y seguir como está, o recibir un cambio absoluto por aquel que todo lo puede, por Jesús, que vive y reina para siempre. Así que creemos nosotros que la definición de Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando habla: por gracia, el favor inmerecido de Dios, recibiste la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto ahí es la salvación. Es la salvación. Creemos que es lo correcto de creerlo y enseñarlo así. Recordemos lo que dice Juan 3 cuando Jesús está platicando con Nicodemo. Le dice: el que no cree ya ha sido condenado. De tal manera amó Dios al mundo. No mandó Dios a su Hijo para condenar al mundo. No es el deseo de Dios que la gente esté condenada. No es el deseo de Dios que la gente se vaya al infierno. Yo no sé de qué Dios hablan algunos hermanos cuando hablan. Sí, es que Dios en su absoluta soberanía, Él decide. ¿Y quién es el hombre para decirle? Y toman algunos textos fuera de contexto y arman un rollo. Y como son predicadores elocuentes, conocidos, famosos, escritores, pues le creen más que escudriñar la Biblia. Cuando Juan 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús por eso dice: arrepiéntanse y crean. He venido.
Mire, todo el capítulo 10 de la carta a los Romanos habla de un clamor de Pablo pidiendo la salvación de los israelitas. Y vamos a analizar, el capítulo 10 no está muy largo de los Romanos, lo vamos a leer, al fin y al cabo tenemos tiempo. Romanos 10, vamos a leer el verso 1. Dice: hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire, hasta el día de hoy Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene un trato específico con Israel que va a suceder en el tiempo del cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, en el proceso de la gran tribulación. Dios tiene un trato específico con Israel. Pero debemos de entender que aunque sean israelitas, muchos de ellos, si no creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, si no le creen al Evangelio, serán condenados. Algunos de ellos. Por eso Pablo dice, mi oración, dice, es para salvación por los de Israel. Acuérdense que Jesús les dijo a algunos de ellos en Juan 8, ustedes son hijos del diablo. Y dice en el versículo 2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí la palabra ciencia es conocimiento, buen entendimiento. Mire, hay gente que tiene celo de Dios, pero no tienen el conocimiento de Dios. Hay gente que busca a Dios y no han conocido a Dios. Y yo les he hecho esta pregunta y lo vuelvo a hacer una vez más. ¿Usted cree que la gente que va a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, usted cree que van, muchos de ellos, usted cree que van genuinamente buscando a Dios? ¿Qué cree usted? Absolutamente sí. Hay gente que está en ciertas sectas y están buscando a Dios y tienen celo de Dios y dicen, ay Dios mío, esto no está aprobado por ti, pero no lo conocen. Pablo dice, 2, dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí la palabra ciencia es conocimiento de Dios. Y dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La gente procura tener justicia ante Dios por sus propios méritos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en velorios que las personas se consuelan unos con otros diciendo esto? Se murió el compadre Pancho Pistolas. Míralo, ahí está el compadre Pancho. Pero mira, comadre, el compadre está en el cielo, eso tenlo por seguro. Era re buena gente el viejón. Era pero re buena gente el viejón. ¿A quién no ayudaba el viejo? Es capaz de que si él sabe que alguien aquí tiene necesidad, capaz que se levanta de ese cajón para ayudarlo y luego se vuelve a meter. De lo buena gente que era. Era un pedazo de pan con ojos el viejo. Y se va a ir al cielo. La gente se consuela con esas palabras y tratan de establecer su propia justicia. Pablo lo dice ahí en verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dios nos justifica a los seres humanos solamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Nada más. Las buenas obras que una persona haga, Dios se las va a recompensar aquí en la tierra, aquí en esta vida, pero no son utilizadas como pasaporte al cielo. No son utilizadas como pasaporte al cielo. Y Pablo dice, ignoran, tienen celo de Dios, pero no tienen el pleno conocimiento de Dios y no se han sujetado, establecen su propia justicia porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Y vamos a seguir leyendo. El versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y ahí vuelve a decir, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora vamos a ver esto. Había personas que querían guardar la ley de Moisés porque tenían el entendimiento que guardando todos
lo riguroso de la ley, se podían salvar. Y en realidad la Biblia decía, si guardas todo esto de la ley, te vas a salvar. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era hacerle ver a las personas que nadie podía guardar la ley en su absoluta intensidad, porque nadie podía dejar de murmurar contra el otro, o de robarle al otro, o de mentir, o nadie. Y el que fallara en algo en la ley, ya fallaba en todo. ¿Y cuál era el propósito de la ley? Que entendieran que nadie se podía salvar por medio de las obras de la ley. Hasta que viniera Cristo, que es el cumplimiento de toda la ley, entonces entendemos que el único que nos puede salvar de la condenación eterna, el único es Jesús, el cual cumple todos los aspectos de la ley. Y dice el versículo 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahí está, Moisés se las escribe y dice, ahí está, si tú cumples todo eso, te vas derechito al cielo. Ahí está. Y todos empiezan a leer, uy, pero bueno, me voy a esforzar. Pero se dan cuenta que en nuestra humanidad nadie puede. Y hay una sola forma para poder nosotros ser transportados a una vida nueva. Y esa forma es creer. Nada más. Creer en Jesucristo. Ahora vea lo que dice el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digáis, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Dice aquí, cerca de ti está la palabra, el evangelio. El evangelio que presenta a un Cristo que murió por tu causa, por tu culpa, por la mía. Y te regala, esa es la importancia de Efesios 2, te regala la salvación. Pero solamente la puedes adquirir por medio de la fe. Y ahí mismo lo vuelve a decir en este versículo. En el verso 8 dice, mas, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, porque tú la puedes hablar o escucharla también, dice, y en tu corazón. Y luego dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que predicamos. Por eso es importante leer con mucho cuidado todos los versículos que sigue. Dice, porque con el corazón se cree, y ahí dice, para justicia. Porque hay varias formas de creer. Hay una forma de creer sin justicia. Y esa es la fe superficial que tuvo el rey Agripa, registrado en Hechos 26. Y muchas personas están sentadas en las congregaciones y han tenido hasta hoy una fe superficial. Y es tiempo que entiendan. Es tiempo que recapaciten, que mediten, que echen un vistazo a su vida, echen un vistazo a su entorno. Hombre que estás aquí, ¿cómo es tu vocabulario? ¿Honra a Dios? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿La tratas con delicadeza, con amor, como vaso frágil? ¿Honras a Dios con tus ojos? ¿Honras a Dios con tus oídos, con tus manos, con tus pies? Porque si no ha sido así, hasta el día de hoy has tenido una fe superficial, una fe sin justicia. Y debemos de entender que para poder ser verdaderos discípulos de Cristo, que esa es la serie que estamos estudiando, para poder ser genuinos discípulos de Cristo, debemos de creer al Evangelio, pero un creer que obra justicia en nosotros y produce cambios visibles. Y tú volteas a 3 años atrás y dices, caramba, he mejorado. Tu esposa varón puede voltear a 3 años atrás y decir, bueno, no es perfecto mi viejo, pero ha cambiado. Pero si tu esposa voltea a 3 años atrás y sigue mirando el mismo barbaján que antes,
El mismo cabezón que antes, sin ningún cambio. Debo decirte que hasta el día de hoy has tenido una fe superficial. Pastor, ¿no suena un poco ofensivo usted? Juan el Bautista les dijo generación de víboras, hijos del diablo. Yo nomás hago eso. Pero usted no es Juan el Bautista, pastor. Ahora voy a tomar este versículo de nuevo, porque dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, creer para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como decir, ¿sabes que yo creo? ¿Sabes que yo creo que ese mensaje que están predicando, yo creo en ese Jesús que me puede transformar, que me puede quitar? Hay gente que vive amedrentado, asustado, sumergido en profundas preocupaciones y tratan de buscar soluciones ellos mismos cuando algo se les salió de las manos, y hasta que dicen, Señor, aquí está mi vida, está hecha un desastre, Señor, pero ahí está, creo que tú la puedes arreglar. Creer para justicia, se confiesa para salvación. Y vea lo que dice el verso 11. Pues la escritura dice, ahí va. Y note que Pablo está hablando aquí de los israelitas, que él está diciendo, yo quisiera que este mensaje fuera para salvación. ¿Cómo? Ahí va. Pablo dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creer. Ahorita vamos a ver cómo se produce ese creer, ahí mismo lo dice Romanos 10. Y dice en el versículo, cuando la Biblia habla en el verso 11, dice, todo aquel que cree no será avergonzado. Es todo aquel donde llega el evangelio y se les predica y lo cree, y la persona dice, ¿sabes qué? Yo creo en ese Jesús. ¿Sabes qué? Estoy harto de ser una persona que ha luchado con mis propias fuerzas. Con mis propias fuerzas he dicho que voy a dejar la droga. Con mis propias fuerzas he dicho que voy a dejar las malas palabras, el adulterio. Con mis propias fuerzas he dicho que voy a dejar los malos hábitos. Con mis propias fuerzas he dicho que voy a dejar esa tendencia de pecado y no he podido. Señor, creo que tú me puedes cambiar. Señor, entonces ven y ayúdame. Y te creo. Eso es lo que dice aquí. Cuando dice en el verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que cree no será avergonzado. Y dice el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Pero ¿cómo? Tienes que creerlo al escuchar la palabra. Ese regalo que algunos dicen que Efesios 2:8, que el regalo es la fe, en realidad no, el regalo es la salvación. La fe es una reacción tuya al escuchar. Y es verdad, Jesús es el autor y consumador de la fe, porque Él es el autor de la palabra. Su espíritu es el autor de la palabra. Ahora, dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ponga atención a los versos que sigue, dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar de una forma convincente si no han creído en Jesús? Y vuelve a preguntar Pablo y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Vaya poniéndole atención. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Y luego dice una pregunta más, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si nadie les explica de una forma detallada? Mira, Jesús te puede cambiar. Y mira, aquí dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y mira, aquí dice la palabra del Señor, Él ha venido para transformar, para regenerar. Mira, aquí dice 1 Corintios capítulo 6 del verso 9 al verso 11, que en esa población de Corinto había homosexuales y Cristo los transformó. La gente dice, ni que fuera gripa no se les va a quitar, y no hay un solo caso registrado en la historia que haya habido un homosexual o una lesbiana que haya sido cambiada su manera de pensar. Y yo te puedo mostrar con la Biblia que en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al versículo 11 dice que sí, allí había hombres homosexuales y Cristo los cambió. Y dice, pero esto erais algunos de vosotros y ya habéis sido cambiados, ya habéis sido regenerados por el poder y la sangre del Señor Jesucristo, por haberle creído a Él. Y dice aquí,
¿Cómo van a cambiar, dice, si no le creen? ¿Y cómo van a creer si no oyen el mensaje? ¿Y cómo lo van a oír si no hay quien les predique? Y dice el verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? El Espíritu Santo envía. Y en lo que regionalmente corresponde, los pastores envían. Y dice, ese verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y ahí buenas nuevas es evangelio. De los que anuncian las buenas nuevas. Y dice el 16, ahí, ponga atención al verso 16: mas no todos obedecieron al evangelio. Pregunta: ¿por qué? Porque no creyeron. No creen. La gente dice: ¿cómo es posible que solamente por fe, por creer? Sí. Las sectas dicen: ¿cómo es posible que el cristiano diga que solamente por creer y por fe ya se considera hijo de Dios? No, para ser hijo de Dios, dice la iglesia tradicional, tienes que traer al niño chiquitito, echarle agua en la cabecita y ya es hijo de Dios. No, la Biblia dice que no. La Biblia dice: por fe, créele. Ahora dice, retomo ese verso 16, dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Y ahí lo aclara y dice: pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál fue el anuncio de Isaías? Capítulo 53. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, como cordero fue llevado al matadero por causa de los pecados. Y no abrió su boca para decir basta, y no abrió su boca para decir no, sino que fue llevado como cordero al matadero. Y este es el anuncio de Isaías. Cuando el eunuco se encuentra con Felipe en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 22 hasta el verso 31, cuando él va leyendo el libro del profeta Isaías, le dice: Felipe, explícame de quién habla esto. ¿Habla de Isaías o de algún otro? Y la Biblia dice: Felipe sube con él a aquel carruaje y le dice: mira, etíope, eunuco, este del que aquí habla de Jesús, un hombre que vino, que el cual es Dios encarnado, vino a entregar su vida por ti y por mí, vino a pagar tu culpa, la mía y la de todo aquel que en él cree. Y le dice: ¿crees de todo corazón? Y el otro le dice: yo creo. Es más, le dice: aquí veo agua. ¿Qué impide? Le dice: que yo sea bautizado. Y Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le responde y le dice: creo. Pero no todos creen. No todos creen, dice aquí, retomo ese verso 16, dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí en el versículo 17 llegamos al punto de hoy, dice: así que la fe es, ¿por qué dice? Entonces no es porque Dios se la regaló. ¿Cómo es que Dios se la regaló? En cierto sentido sí. ¿Cómo es que Dios se la regaló? No en el sentido de los que explican Efesios 2:8, que dicen que el regalo es la fe. ¿Cómo es el sentido que Dios te lo regaló? Pues te da, tan cerca de ti está la palabra, dice los versículos anteriores. Te da la palabra. Pero la fe es una reacción tuya al oír. Y la reacción puede tomar dos cursos de tu vida. ¿Creo? No creo. Retomo ese verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. El siguiente versículo que vamos a leer nosotros, el escritor de esta carta, que es Pablo, les hace una recriminación a los creyentes que estaban en Roma, o a los judíos que estaban en Roma. Les hace una recriminación. ¿Por qué? Porque desde cuando ellos habían oído, desde tiempos atrás, desde todo el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, de los profetas, de los salmos, de los proverbios, desde cuándo habían oído que había de venir uno en rescate por todos aquellos que en él creyeran. Desde cuándo que habían oído el mensaje y no lo creyeron. Lo tuvieron enfrente y no le creyeron. Lo escucharon hablar y no le creyeron. Cuando Pilato lo arresta y Pilato lo quería liberar y les puso a un ladrón llamado Barrabás y le pone a Jesús y Pilato lo quería liberar y les dijo: decidme, ¿a cuál de ellos queréis que os libere? Y el pueblo, todos ellos dijeron:
dadnos a Barrabás, crucifica al Nazareno, mentiroso, no le creemos. Y liberan al ladrón llamado Barrabás, y a Jesús lo crucifican por voto y sugerencia en lo que humanamente le correspondía, por voto y sugerencia de los judíos en el gobierno de los romanos. Pablo hace esa recriminación a los romanos en Romanos 10, verso 18, y dice: pero digo, dice Pablo, ¿no han oído? ¿Cuántas veces, romanos, judíos que están en Roma, cuántas veces han oído que vendría el Mesías? ¿Cuántas veces han oído que solo por creer en Él? ¿Cuántas veces? Un creer que produce cambio. Me encanta aquel pasaje de la Escritura cuando encuentran a una mujer sorprendida en adulterio, y los muy justos la traen a empujones con piedras en la mano y la arrojan delante de Jesús. Fue sorprendida en adulterio, y vuestra ley dice que muera, pero la ley decía que a los dos, al hombre y a la mujer. Pero nada más traían a la mujer. Y algunos estudiosos bíblicos creen que el adúltero con el que estaba la señora, creen que ahí venía con una piedra también. Entre la bola, ahí venía. Y Jesús, dice este pasaje de los evangelios, dice que empieza a escribir en la tierra. La Biblia no dice que escribía con su dedo. Algunos creen que escribía el Éxodo capítulo 20, del verso 1 en adelante. No robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Creen que eso estaba escribiendo, y que los otros estaban con la piedra ahí leyendo, y Jesús escribiéndole la palabra. Y luego se levanta con poder y autoridad y les dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice la Biblia: y todos, acusados por sus conciencias, dejaron caer la piedrita y dijeron: vámonos. Y a la mujer voltea y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, levántate. ¿Y qué le dijo? No peques más. Ese es el arrepentimiento. Y esa es la fe. La mujer le creyó a Jesús, que Jesús la pudo transformar en una nueva persona. Ahora, Pablo, retomo ese verso 18 de Romanos 10. Pablo le recrimina a los romanos que no creyeron. Todo lo que se predicó del Mesías, desde el Pentateuco, desde todo el inicio de la Torá, de la ley, los proverbios, los salmos, los profetas, todo lo que se predicó, todo apuntaba a Jesús, a aquel que vendría en rescate y para darnos vida nueva. Y dice Romanos 10, 18: pero digo, dice Pablo, ¿no han oído? Antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Yo sé que han oído. Y dice el versículo 19: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Porque Jesús se torna a los gentiles. ¿No me creen? Habrá quien sí me crea, y se torna a los que no son judíos, y allá te encuentra a ti, me encuentra a mí, y dice: ¿crees, Gonzalo? ¿Crees? Aquel 28 de febrero del año 2004, un domingo a las 11 de la mañana, entro a un lugar y estaba un hombre predicando, y el hombre dijo: ¿crees que Jesús te puede cambiar? ¿Crees que Jesús te puede dar una nueva vida y dejar de andar engañando a tu esposa? Era lo que yo andaba haciendo. ¿Crees que Jesús te puede hacer un hombre que ame solamente a una sola mujer y vivas en integridad, honestidad, amando y honrando a Dios? ¿Crees? Y yo le dije: yo le creo. Entonces ven, porque voy a orar por ti. Yo me acuerdo que llegué corriendo y me postré a un lugar como este y le dije: Jesús, yo te creo, Señor. Yo creo que puedes transformarme en una persona nueva, diferente. Yo te creo. Y no pretendo ser
el cristiano más ejemplar, pero puedo voltear a 19 años atrás y he visto los grandes cambios que el Señor va haciendo en mi vida. Y se los puede preguntar a mi esposa y se los puede preguntar a mis hijos. Los que estamos acá, ¿le podemos preguntar a tu esposa? ¿Le podemos preguntar a tu mujer? ¿Le podemos preguntar a tu esposo? ¿Realmente ha habido esos cambios? No somos perfectos, fallamos, pero debemos manifestar cambios productivos que van funcionando, que habla del creer. Cuando Pablo le dice a los romanos, retomo ese versículo 19, porque de ahí me regreso un poco al verso 19, dice, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué Dios extendería sus manos esperando para que el pueblo de Israel se arrepintiera si Él ya les había dado el regalo de la fe? Como algunos enseñan en Efesios 2:8. Si Él ya les dio el regalo de la fe, entonces ¿por qué no? Porque la fe es una reacción de todo aquel que oye. El regalo de Efesios 2, del griego dorón, don de Dios, el regalo es la salvación. Está escrito en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, la salvación en su Hijo, dio. ¿Para qué estaría Dios con los brazos abiertos esperando a Israel? ¿Se acuerdan cuando Jesús llega y le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntarte yo a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es una decisión de cada quien. La fe es la reacción individual, personal de cada persona al oír. Y la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es una reacción en lo que tú escuchas. Por eso la importancia, dice Romanos 10, predica el evangelio, predícalo de una forma en su sana interpretación. Entonces el segundo requisito para poder ser un genuino discípulo de Jesucristo es creer genuinamente en Él. Y una vez habiendo creído para salvación, permanece en esa fe, como dice Gálatas capítulo 5 verso 22. Permanece en esa fe, créele al Señor. Y debemos nosotros predicar. Mire, hasta el día de hoy se están levantando cada vez más templos satánicos alrededor del mundo. Se está enseñando el culto libre a Satanás alrededor del mundo. Se está preparando el mundo para la llegada del anticristo. Y la iglesia poco se prepara para el regreso de Cristo. El mundo ya se está preparando para la aparición del anticristo. Ya a los niños se les enseña a vestirse con cuernos, demonios, y hacer un pentagrama en el suelo con el símbolo satánico para adorar a Satanás. Y se está implementando esto en las escuelas alrededor del mundo. Ya se está proponiendo aceptación de esto alrededor del mundo. Cuando Cristo habla en los evangelios, si no estoy equivocado, en el evangelio de Mateo capítulo 24, y dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará a sus hijos en fe, viviendo en fe? La iglesia será un pueblo lleno de fe, creyéndole a Él, a sus promesas. ¿Se estará predicando el mensaje que produce fe en los creyentes? ¿O se estará predicando el evangelio que agrada el oído de los oyentes?
Se estará anunciando todavía que Cristo salva, que el infierno es real, que el pecado es condenatorio, pero que Cristo vive y sigue salvando y regenerando a todo aquel que en Él cree. O se estarán predicando mensajes que agraden el oído de los oyentes. Dice Mateo 24, cuando el Rey de Reyes vuelva por su iglesia, ¿encontrará fe? ¿Se estará predicando el mensaje que produce fe o aquello que les agrada a los oyentes? Quiero esforzarme hasta el último instante de mi vida que Dios me permita. Quiero esforzarme para que en Casa de Oración Nogales se predique que hay un Cristo vivo, resucitado, que salva, regenera hasta el día de hoy, y que su palabra es viva y eficaz, que Cristo Jesús vive y es Rey de Reyes, Señor de señores, y viene pronto por una iglesia que le alaba y le sirve con poder. ¿Habrá fe? Mientras que haya aliento en mi vida y mientras tenga la oportunidad, predicaré, enseñaré el mensaje que produce fe, el evangelio de poder, que no se avergonzaba Pablo y decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que en él cree. La fe es una reacción tuya al oír. Y tú sabes qué tipo de fe tendrás. Como Pablo le dijo a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Yo sé que tienes conocimiento de la ley. Lea Hechos 26 en su casa. Yo sé que crees a la ley y a los profetas. Yo sé que crees, porque no se ha hecho esto oculto en algún lugar. Tú sabes que llevaron a un hombre al cerro del Gólgota y lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, traspasaron sus pies con el frío acero, traspasaron sus manos, traspasaron su costado con una lanza, laceraron su cuerpo, pedazos de carne, sus huesos se le miraban, sus costillas se le miraban. Yo sé que sabes de lo que te estoy hablando, que Cristo murió y resucitó al tercer día, y hasta el día de hoy vive para salvar a todo aquel que en él cree. Rey Agripa, ¿crees esto? Yo sé que crees. Pero el rey Agripa, con tamaños ojos, le dijo: ¿casi me convences? Hasta el día de hoy hay personas así en las congregaciones como esta. Escuchan el mensaje y muchos salen diciendo: qué bonito, qué bonita la alabanza, qué bonita la adoración, qué bonito el mensaje, pero no es para mí. Y Dios te dice: es para ti. El regalo es para ti. Y con un regalo tú tienes dos opciones: lo recibes o lo rechazas. Y termino con el pasaje con el que iniciamos, Marcos capítulo 1, verso 14. Si tú verdaderamente quieres ser un discípulo genuino de Jesucristo, aquí están los dos requisitos. Marcos 1, 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ahí va, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ponte sobre tus pies porque yo quiero orar. Si hasta el día de hoy tú crees que no has sido un verdadero discípulo de Jesús, o si has tenido una fe superficial como la de Agripa, hoy Jesús te dice: cree. Cree para justificación, como dice Romanos 10. Cree. Cree para salvación. Cierra tus ojos para que nada te distraiga, porque te puede distraer el hermano que va caminando al lado o los músicos que suben. Por eso les decimos: cierra tus ojos.
que nada te distraiga. Padre, he predicado tu palabra, Señor. He predicado tu evangelio, Rey. Y aquí hay un buen número de almas valiosas por las cuales tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Yo quisiera, Señor, que todos los que están aquí, sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero es probable, Señor, que aquí haya personas que todavía no están escritos en tu libro. Y hoy has traído este mensaje y tú le dices a estas personas: arrepiéntete y cree. Cree en mi mensaje, cree en mi palabra, cree en la salvación que yo solamente puedo dar. Arrepiéntete y cree que este día yo te llamé. Créeme que este día yo te cité para hablarte directo al corazón, para decirte que te amo y para decirte que he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cree. Tú que estás ahí en tu lugar, ahí donde estás, en tu silla y en el espacio donde estás, si tú eres una persona que necesitas creer así, en esta forma, en esta dimensión, dile al Señor en esta hora: te creo, Señor, te creo, Jesús, creo que me has hablado hoy. Dile a Él: oh Señor, yo creo que hoy me has hablado al corazón, Señor. Yo creo que hoy, Señor, tú me citaste en este lugar. Por mucho tiempo tuve una fe superficial, no importa, dile. Pero hoy quiero creer para justificación. Hoy quiero creer, Señor, que tú puedes transformarme en una nueva criatura. Hoy creo, Señor. Hoy creo, Jesús, en ti. Creo en ti, mi Señor. Creo en ti, Señor. Clámale a Él, clámale a Él. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, tú estás aquí. creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús. Recibo esta palabra, Señor. Recibo esta palabra. Pero te puedo sentir. Sí, Señor. Tú estás aquí. Sí, Jesús. Levanta tus manos y habla, sigue hablando con Él. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, Sí, Señor. así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene Sí, Señor. barreras. Tu amor rompe Gracias, cadenas, no tiene Padre, fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. obra, Señor. Obra, Señor, en los corazones de los que están aquí, Señor. Obra en aquellos que te están clamando: Señor, yo te creo. Obra en aquellos, Padre, que están en este lugar y te dicen: yo creo que tú me puedes cambiar.
Cambia mi manera de pensar, Señor. Cambia mi manera de vivir. Yo creo que tú lo puedes hacer, Señor. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Jesús. Clamo a ti, Señor. Clamo, Señor. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero Sí, te Señor. puedo sentir. Tú estás aquí. Sí, Señor, tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Sí, Señor. Así es, Señor. Aleluya. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Gracias, Señor. el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía Si hay alguien aquí que hoy hizo esa oración, se rompió, yo quiero orar por ti. se rompió. Ahí donde estás. Vamos a orar por aquellos que en su corazón le hayan dicho al Señor: te creo. Iglesia, ayúdame a orar por aquellos que en su corazón le hayan dicho a Jesús esta tarde: te creo. Padre, te pedimos que aquellos que en este lugar te hayan dicho: te creo. Señor, oramos por ellos. Oramos para que sean fortalecidos en el poder de tu fuerza. Oramos, Señor, para que permanezcan. Oramos para que perseveren. Ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hubiera alguien aquí que tiene la necesidad de que oremos personalmente, si tú hiciste esa oración y le dijiste a Jesús: yo te creo, Señor, pasa al frente y entre varios hermanos vamos a orar por ti, poniendo manos. Que Dios te ayude, que Dios te guíe, que Dios te fortalezca. Si hubiera alguien aquí que en su corazón dijo: Señor, yo te creo y quieres que oremos por ti, yo hago este llamado, hago esta invitación.